Muy buenos días a todos. Les habla Jesús Vázquez, presidente electo del Centro Unido de Detallistas. Como siempre, trayéndoles temas importantes sobre el ecosistema empresarial y lo que está pasando en el mundo empresarial de Puerto Rico, ¿verdad? Siempre con diferentes tips de qué podemos aprender y cómo podemos seguir trabajando en nuestro negocio sin quedarnos atrás. Hoy les voy a traer un tema bien importante, un tema que cuando las personas abren un negocio a veces dicen esa palabra y no saben lo que están hablando. Hoy tenemos a Pedro Jiménez de Hola, Popular Risk. buenas tardes. Pedro nos va a estar hablando un poco sobre qué son las fianzas, qué obligaciones hay, y nos va a explicar en Arroyo Habichuela cómo funciona. Pero para empezar, ¿verdad? Mm, Desde la A hasta la Z, ¿qué es una fianza, Pedro? Bueno, la fianza, primero que nada, buenas tardes y gracias por la invitación. Seguro. La fianza es un acuerdo emitido por una compañía aseguradora o fiadora, como la Ok, conocemos, que garantiza el fiel cumplimiento de una obligación ok. entre dos partes. Básicamente eso es la fianza. Eso es una fianza. O sea, que cuando hablamos de fianza, por ejemplo, una de las más famosas que está en la luz, ¿verdad? El sistema de energía eléctrica, Ujú, que las personas no saben que tú puedes contrarrestar el depósito ujú. inicial de la luz en los negocios, que los negocios no estamos hablando a veces que son cientos de dólares, a veces son miles de dólares largos, Exacto, lo puede contrarrestar con una fianza. correcto. Entonces, ¿qué tipo de obligación garantizan las fianzas? Bueno, las fianzas pueden garantizar diferentes tipos de obligaciones. Pueden garantizar desde la comparecencia a un tribunal, también pueden garantizar el cumplimiento de las cláusulas de un contrato entre dos partes, Okay. pueden garantizar o cumplir con el requisito que se le hace en las licencias, por ejemplo, de notaría, a un abogado, a un agente de seguros, a un realtor, y a la misma vez también podrían garantizar los pagos de arbitrio, lotería electrónica, suplido de mercancías o servicios Ok. que se requiera. Sí, que ahí entran también las Es utilidades. correcto. Los otros días una compañera que tengo que abrió un negocio recientemente, le pidieron un depósito como de unos 4 o 5 mil dólares para el sistema energético. Ujú. Ella no, ella se quedó, ¿dónde voy a sacar el dinero? Porque yo estoy empezando, estoy pagando todo, pagué equipo, no he ganado un centavo en mi negocio, ¿cómo yo voy a Exacto. sacar ahora 5 mil dólares para pagar un depósito? Hasta que alguien le dijo, pues haz una fianza. Exacto. Y dijo, ¿qué es eso? Y ahí no sé, ahí le explicaron y ya pues, lógicamente pues Y la pudo ventaja de la hacerlo. fianza es que uno tiene que poner los activos, ¿acuerdas? Sino que Exacto, con esa fianza, pues, mantiene sus activos y los mantiene, utiliza para el funcionamiento de su exactamente. negocio. Sí, pues no es lo mismo sacar 5 mil que sacar 2 o 300 dólares, ¿verdad? Que puede costar depende, claro, el valor, porque todo depende. Correcto. ¿Cuántos tipos de fianzas hay? Wow. Es innumerable la cantidad de fianzas, según nosotros podemos ponernos en nuestra mente, que es innumerable la cantidad Ujú. de contratos que se pueden llevar a cabo. Ok, O sea, hay fianzas, como usted mencionó, las fianzas de luz, las fianzas de agua, fianzas de garantía de pago, fianzas de arbitrio, pero las más comunes son esas, las fianzas judiciales. ujú. O sea, es innumerable la cantidad de fianzas que hay. Ok, que las judiciales también caen entonces Sí, dentro del... sí. Por ejemplo, en las judiciales, pues tenemos la fianza judicial, pues, que compromete la comparecencia de una persona al tribunal. Exacto, Y esa es la fianza que comúnmente escuchamos cuando se habla en la exacto, televisión. exacto. Sí. Ok, ¿quiénes son las partes en un acuerdo de fianza? Bien, hay tres partes envueltas en un acuerdo de fianza. Está el principal, que es la persona que se ha comprometido a ejecutar el servicio, o sea, el que tiene la obligación. Ok, Está el beneficiario, que también se conoce como obligí, que es la entidad o persona que le exige al principal esa fianza. Y está el fiador, que es la que se conoce como el surety, que es la compañía fiadora, que es la que provee la fianza. ok, ok, ok. Sí. ¿Y cuáles son los requisitos básicos para tener una fianza? Bueno, hay bastantes requisitos. Ok, Eh, por ejemplo, en el caso de nosotros en la oficina, nosotros le completamos al cliente una hoja de información general, que es una información bien básica: nombre del cliente, seguro social, la dirección postal y física, qué tipo de fianza es la que le requieren y el ok, monto de la misma. En adición a eso,
Hay fianzas en donde nosotros solicitamos, pues, por ejemplo, los estados financieros, que nos provean los estados financieros de esa persona. Okay. Si hay contratos, si hay un contrato envuelto, pues también vamos a necesitar que nos den copia del contrato o el draft del contrato, porque la fiadora quiere saber cuál es la responsabilidad que ella está garantizando. Exactamente. Exacto. Y en el caso de los contratistas principalmente, pues podrían estar solicitando referencias de trabajos anteriores, el listado de esos trabajos, o lo que se llama el work on hand, que es lo que se le menciona. Ok. Entonces, una compañía, ¿qué documentos adicionales podría requerir una compañía para aprobar una fianza, más o menos? Ok, de entrada, los que le mencioné. Luego de esos documentos y de ellos examinar esos documentos, podrían estarle pidiendo, pues, por ejemplo, le van a poder preparar un indemnity agreement, que es un tipo de documento que podría estar o no notarizado, eso lo va a decidir la fiadora. Okay. Ellos pueden decirle, pues necesito que me firmes este indemnity agreement. Podrían solicitar copia de las planillas que radicó esa persona. Podrían estar solicitando hojas de balance de las cuentas personales o comerciales, dependiendo del tipo de fianza. Si es una fianza de luz personal, pues a lo mejor podrían estarle pidiendo, pues, por ejemplo, la copia de la última factura de luz. Okay. Ese tipo de documentos. Okay. Todas las fianzas tienen el mismo término, porque yo por lo menos, la que me acuerdo rápido siempre es la de la luz, porque la luz es la más que uno hace, que esa se hace anual. Pero todas tienen un término diferente. Ok. Todas las fianzas, no hay un término como tal, o sea, hay algunas que sí tienen un término de 1 año, hay otras fianzas, por ejemplo, en el caso de las fianzas de licencia, las de nosotros, de corredores de seguros, las de realtors, que esas fianzas pues pueden ser por 2 años, por 3 años, por 4 años, depende, o sea que realmente si fuéramos a dar una contestación a esa pregunta, pues cuando se acabe, cuando se completa, o sea, la responsabilidad o la obligación, ese es el término de la fianza. En el caso, por ejemplo, de las fianzas judiciales, pues el término puede ser cuando se haya visto ya el caso en los tribunales y se presente la sentencia, y entonces ya ahí se concluyó con el caso. Y ese es el término. Pero esas renuevan automáticamente todos los años hasta que haya una sentencia o se devuelve el original de la fianza. ¿Y cuánto tiempo más o menos puede tomar una emisión de una fianza? Bueno, hablando en arroyo habichuela, o sea, la emisión de una fianza toma el tiempo que le tome a la persona proveerle a la fiadora toda la documentación que ellos le requieran, y a su vez el tiempo que le tome a la compañía fiadora evaluar esa documentación. O sea que en algunas ocasiones a nosotros nos han solicitado una fianza por la mañana y por la tarde la tenemos lista, pero en algunos casos la fiadora empieza a pedir documentación adicional, y en lo que entonces el principal provee toda esa documentación adicional. Eso es lo que tarda. Exacto, va a tardarse entonces un poco más. Sí, porque cada caso, ¿verdad? Es muy diferente. Exacto. Y yo asumo que habrá casos un poquito más complicados que ustedes tendrán que ustedes exigen más documentación. Sí, hay compañías que van a ir bien a lo profundo y entonces pueden exigir, pues por ejemplo, que se le provea, como dije ahorita, el work on hand del cliente. Podrían solicitar los balances en sus cuentas, y a veces hasta los clientes se molestan, pues dicen, pero ven acá porque me están pidiendo tantas cosas. Y es porque ellos tienen que estar seguros, porque acuérdense que, y hay que recordar, esto es bien importante, y es que tenemos que recordar que la fianza es una garantía al igual que cuando uno está solicitando un préstamo. O sea, es una evaluación. Inclusive la hoja de información general que nos llenan los clientes, al final, la que nosotros tenemos, al final el cliente firma la hoja, pero se le advierte al cliente que la compañía fiadora estaría autorizándola a hacerle un estudio de crédito para verificar el crédito de ese cliente. O sea que... sí, para ver si va a cumplir con lo que está haciendo la persona. Es correcto. Sí, porque la fianza prácticamente es como un tipo de seguro, ¿verdad? En arroyo habichuela. En el caso de que yo no cumpla con el compromiso por el cual estoy utilizando esta fianza, pues entonces ustedes, ¿verdad? Como el fiador, tendrán que pagar ese compromiso. Es correcto. Es lo que le llamamos cuando hay que ejecutar la fianza. Si la persona no cumple con la obligación que adviene en el contrato, pues entonces hay que ejecutar la fianza. A veces la compañía aseguradora, pues por ejemplo, puede llevar a subasta nuevamente el caso,
O sea, hay muchas opciones que tiene la fiadora. Puede poner el dinero, pero es importante saber que, por ejemplo, cuando hay un indemnity agreement ya firmado por el asegurado o por el principal específicamente, ese indemnity agreement o sea, el principal está garantizando con sus activos el cumplimiento de la obligación. O sea, que si hay que ejecutar esa fianza, Dios no lo quiera, o sea, el principal está garantizando con sus activos al firmar y notarizar ese indemnity el dinero, la deuda. Ok, o sea, que si yo, a diferencia, ¿verdad? O sea, en diferencia de los seguros, hay también una responsabilidad de yo, o sea, de mí, que si yo no cumplo, aunque la fianza me va a cubrir y va a ser, ustedes van a ejecutar esa fianza, Es correcto. pero ahí como quiera de mi parte un compromiso. Sí, de hecho, nosotros utilizamos mucho en el mundo de los seguros el tema de las 3C de la fianza. Y eso se refiere, pues, por ejemplo, a la capacidad que tenga el principal, o sea, la infraestructura. Específicamente, para dar un buen ejemplo, serían los contratistas. Si un contratista va a venir en un contrato en donde va a hacer una construcción grande, o sea, si tiene la capacidad para poder hacerlo. Claro. Que eso es bien importante. Y tiene la infraestructura, la maquinaria, etcétera, etcétera. La otra C es el capital. O sea, debe de tener un working capital para funcionar. Y la tercera es el carácter. El carácter ya más bien se refiere a cómo ha sido él en el pasado, en el cumplimiento de esas obligaciones que has venido con contratos anteriores. Sí, es que que este patrono, ¿verdad? No quiera caer toda la responsabilidad dentro de la fianza. Correcto. ¿Sabe? Ellos, es como quien dice, nosotros como patronos sí podemos cumplir con lo que están pidiendo, solamente que estamos pidiendo una ayuda en la fianza prácticamente para tener un poco de más cash flow acá, en la realidad. Correcto, que sus activos y su cash flow tener más liquidez para mi trabajo diario, y que esto no me desangre un poco lo que es el negocio. Es correcto. Entonces, la parte importante, las letras pequeñas, ¿cómo se cancela una fianza? Ok. La fianza se puede cancelar, va a depender del tipo de fianza que estemos hablando, pero por ejemplo, pues si la persona se está tramitando la fianza y no hace el pago, ahí podría haber una cancelación por falta de pago. Puede haber una cancelación también por un incumplimiento en el acuerdo con el obligí, con la parte que nos pidió la fianza, que yo incumpla, pues ahí podría advenir quizás una cancelación, pero la realidad es que la fianza no debe cancelarse hasta tanto se cumpla con la obligación que se advino en el contrato. O sea, esa es la realidad. Okay. O sea, decir que la vamos a cancelar, o sea, en el caso de las judiciales, pues es más fácil de definir qué es la cancelación, porque por ejemplo, en el caso de las judiciales, pues es devolver la original, cuando ya se vio el caso en los tribunales, es devolver la original o presentarle a la fiadora, mira, ya hubo una sentencia, aquí está la sentencia, y como ya se concluyó el caso, pues entonces se puede cancelar la fianza. Sí, porque hay fianzas que como normalmente se pagan anuales, y ahora te pregunto, ahora que caímos en los pagos, porque hay fianzas de diferentes cantidades. Se pueden, como igual que los seguros, ¿verdad?, de propiedad, ¿hay una forma de financiar algún tipo de fianza? Bueno, la fianza no se supone que haya un financiamiento. Hay compañías que permiten el financiamiento de la fianza, pero no se supone que haya un financiamiento. Se supone que se pague, en totalidad porque en el momento en que se emite. Pero sí, me han hecho esa pregunta bien a menudo y no se supone que se haga un financiamiento. Sí, no, lo pregunto porque hay por lo menos en nuestro caso, ¿verdad?, que tenemos flota de vehículos, hay, como los seguros se renuevan anuales, hay veces, depende cómo estemos en el cash flow, pues a veces financiamos y vamos jugando con eso. Sí, pero aunque las fianzas son un poquito diferentes, pero era para tener más o menos estar claro que la persona... Hay una diferencia entre la fianza y la póliza de seguro, porque por ejemplo la póliza de seguro tiene varias partes. Puede tener, por ejemplo, en el caso de un commercial package, pues tiene la parte de propiedad, tiene la parte de responsabilidad, de responsabilidad contra terceros. En el caso de la fianza hay 3 partes, no son 2, porque está el principal, está el obligí y está la fiadora, el surety. En el caso de la póliza está el asegurado en la parte de propiedad. Si el asegurado sufre en la sección de propiedad una pérdida, la compañía le paga al asegurado.
en la sección de liability, el asegurado lo que hace es indemnizar a las personas a quienes le ocasione un daño accidental. Ujú. O sea, Sí, sí, hay, sí, que hay, hay hay unas diferencias. diferencias, exacto. Pero la Ok, fianza ok. es un poquito más estructurada en ese sentido. Ok, ok. Sí, no, y realmente si uno lo ve de la parte lógica, ¿verdad? Si tú haces una fianza, ¿verdad? Un negocio en grandes cantidades, que se supone que tú tengas el dinero para pagar ese depósito, solamente que Correcto. no lo estás haciendo por la razón de que quieres mantener tu liquidez. Correcto. Y si podías pagar eso, puedes pagar una fianza, que es un costo ínfimo Ujú. de lo que sería el depósito inicial. También Eh, nos han preguntado mucho, por ejemplo, los clientes nuestros, que si pueden enmendarse las fianzas. Y la respuesta es sí. O sea, las fianzas, al igual que las pólizas de seguro, se pueden enmendar. ok, Ahí en las pólizas de seguro le llaman endosos, en las fianzas le llaman un rider. Por ok. ejemplo, si hay cambios en el nombre, en las condiciones del contrato, sí se puede enmendar. Se le notifica a la compañía fiadora y la compañía hace su evaluación Y se y cambia. decide si emite o no un rider para hacerle enmienda a la fianza original. Ah, ok, que hay opciones también de poder enmendarla Eso es en el así. transcurso. Eso es así. Ok, ok. Bueno, Pedro, muchas gracias de verdad por estar el día de hoy con Siempre a sus nosotros. órdenes. Uno aprende algo todos los días, ¿verdad? Hay que no saber lo que era una fianza y cómo trabaja, pues más o menos ya Pedro le pudo contestar algunas de las preguntas. Si tienen más preguntas, Pedro, ¿qué pueden hacer entonces? Bueno, nos pueden enviar al correo electrónico de nosotros, de pedro.jimenez@popular.com. Y Ok. con muchísimo gusto, cualquier duda, los atenderemos. Pues gracias a los amigos de Popular RIS por estar siempre con nosotros acompañándonos. Gracias a Pedro. Y será hasta la próxima, amigos, con otra ayudita que le podemos siempre dar en este ecosistema empresarial aquí en el Centro Unido de Detallistas. Gracias.